Hoy voy a predicarles, como siempre, esa palabra que Dios nos ha regalado, y hay algo que todos nosotros tenemos que luchamos con eso, y es las culpas de los pecados pasados. Nosotros hemos cometido muchos errores en la vida. Hemos cometido errores, hemos vendido fuera de tiempo, hemos comprado fuera de tiempo. Unos se casaron antes de... ¿Le puedes bajar un poquito, Caro, por favor? Unos se casaron antes de tiempo, otros se movieron antes de tiempo, o decidieron mal, y esa culpa está ahí guardada. Esa culpa está ahí, y esa culpa no los ha dejado avanzar. La culpa del pasado o la culpa del presente, hoy o ayer, algo que usted haya hecho. Pero como el Señor ha venido hablando en estos tiempos, vamos a traer libertad a la iglesia, porque es lo que el Señor quiere. Esta semana escuché la noticia de objetos voladores no identificados en el Pentágono. Desde 1970 los objetos voladores no identificados han aumentado sus apariciones, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que el rapto se acerca, porque nunca han podido ubicar un objeto volador no identificado. Toman fotos de todo, pero nunca hay pruebas. El enemigo está trabajando porque el rapto de la iglesia se acerca. Entonces, cuando la iglesia sea raptada, el mundo va a decir que se lo llevaron los ovnis. Por eso aumenta el rapto y aumenta las apariciones de objetos voladores no identificados. Vamos a estar predicando de eso, si el Señor me lo permite, este domingo o el otro. Así de que esté pendiente. Esto lo obliga a que venga el otro o el otro. Bien, pero en uno de esos dos el Señor me va a estar guiando para poderle hablar un poquito más de eso. Estuvimos a 10 minutos de que se desatara la guerra esta semana, de que Estados Unidos atacara a Irán. Entonces fue por 10 minutos, pero todos son rumores de guerra. Pero va a seguir aumentando la guerra tecnológica, va a seguir aumentando la guerra verbal hasta que ya se van a las manos, ¿verdad? Porque juego de manos, eso dicen por ahí. Entonces están jugando con la tecnología y con las palabras y van a terminar mal. Los días se acercan, y como los días se acercan, la iglesia debe estar libre, preparada, fortalecida y levantada para sostenerse en medio de la dificultad. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por la palabra, gracias por tu presencia, gracias por las fuerzas nuevas que nos das cada mañana para seguir adelante, Señor. Yo pongo esta casa en tus manos, esta iglesia que tú compraste a precio de sangre. Gracias por usar mi vida para predicar la palabra. Quita toda interrupción, despeja la mente de ellos. Y gracias, Señor, porque hoy los que están enfermos espiritualmente y físicamente van a experimentar libertad y sanidad por medio de tu sangre preciosa, Padre. Gracias por usarme y gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo superar la culpa de los pecados pasados? Isaías capítulo 6 versículo 7 es un versículo donde quiero empezar ahí, como el Señor nos ha dirigido, y es donde Isaías está siendo llamado por Dios, y lo primero que Dios hace para que Isaías crezca espiritualmente es quitarle la culpa. La culpa de una persona es vergüenza, es desnudez. Eso significa culpa, desnudez o vergüenza, ¿verdad? Y dice Isaías capítulo 6 versículo 7, desde el versículo 6 y 7. Isaías 6 y 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, dice Isaías, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y cuando tocó con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para el Señor empezar a usar a Isaías, tenía que primero quitarle la culpa, porque la culpa es lo que no deja que usted y yo crezcamos. La culpa nos arruma, la culpa nos espicha. La culpa es como andar desnudos por la calle, es vergüenza. Y esa culpa es la que Jesús vino a quitarnos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Usted y yo tenemos pecado, cometemos muchos errores, todavía nos equivocamos, aunque conocemos la palabra. Pero el Señor vino a quitarnos esa culpa, porque Él tiene un plan con nosotros. O sea que después de este tiempo y después de esta palabra, usted debe irse libre de este lugar, de toda culpa. Porque ¿me le bajas más, por favor? Porque la culpa es algo de lo que nos detiene para un crecimiento espiritual.
Dice, cuando no se sienta seguro del amor de Dios, recuerde, se nos amó cuando éramos rebeldes. Puede ahora fortalecernos y levantarnos porque somos su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Y los que no son pueblo de Dios, les quiero enseñar: camine con Jesucristo, camine con su palabra, entréguele su vida al Señor, acepte que Jesús es Dios, reconózcalo en su vida, camine con Él, conviértase en pueblo de Dios. Ahora, si usted está aquí, es porque asumimos que lo trajo el Señor, ¿o no? Y si lo trajo el Señor es porque o es pueblo o está buscando su pueblo. O sea que Dios sí quiere bendecirlo a usted esta mañana. Por eso el viernes en el discipulado estábamos hablando, y después de la clase de quinto nivel de palabra profética, los eventos futuros, lo que viene en camino, siempre en las clases preguntamos, y un joven dijo, le dije, bueno, ¿y qué opina la clase? Me dijo que esto no se puede volver atrás, esto no tiene reversa. O sea que no puedo volver atrás. Si ya me llamó el Señor, tengo que seguir, porque los días son muy cortos. Y hablamos en séptimo nivel del arrepentimiento, y llegamos a la conclusión que uno no se arrepiente si no ama. O sea, yo le puedo decir a usted, arrepiéntase de su pecado, y usted dice, sí. Y el ejemplo siempre será la pareja, ¿no? Porque así es en la Biblia, la pareja. Entonces, si yo amo a mi esposa, cuando yo me equivoco, yo le digo, esposa, perdóname que la embarré otra vez. Mira, yo no la quería embarrar, perdóname, yo no quiero que los dos peleemos, no quiero que nos separemos, perdóname. Pero si yo no amo a mi esposa, le digo, perdóneme, o si no, mire a ver qué hace. Pues mira a ver, coja usted para allá, yo para acá. O sea que es muy fácil. Si yo amo a mi esposa, yo me arrepiento de corazón. Pero si yo no amo a mi esposa, sencillamente le digo, perdóneme, la embarré, y ya. Así es con Dios. Cuando usted no ama a Dios, Señor, perdóname, la embarré otra vez, y sigue. Eso es señal que usted no ama a Dios. Pero no se sienta juzgado, porque es que nadie ama a Dios de primerazo. Uno ama a su pareja después de los años, porque uno aprende a aceptar los errores de la persona y se convierte en uno con uno. Ese es el amor, depender el uno del otro. Un recién casado todavía no depende. O uno que lleva poquitos años, sí, quiere, ama, soporta, pero llega el momento en que uno ama, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, no busca lo suyo. Entonces yo busco la manera de hacer feliz a mi esposa todo el tiempo. Ya casi no pienso en esa parte mía, no para canonizarme ni mucho menos, pero es los años, es el amor que así se convierte. Entonces muchos aquí todavía no aman al Señor, por eso no se arrepienten, pero están caminando, pero están adelante, son pueblo de Dios. O sea que el secreto para arrepentirnos es amar a Dios. Y yo le voy a enseñar a usted esta mañana cuánto Dios lo ama, a usted y a mí. Y esta palabra le va a traer a usted arrepentimiento, sin necesidad de decirle arrepiéntase de sus pecados, sino va a conocer el nivel del amor de Dios, que va a decir, Señor, de verdad, perdóname, me amaste tanto y yo te he fallado tantas veces que hoy me arrepiento de todo corazón. Y dice, si la sangre de Jesús limpió nuestros pecados y estamos en el libro de la vida escritos, entonces somos hijos de Dios. Si usted está escrito en el libro de la vida, usted es un hijo de Dios. Si no hay quien lo condene. Si usted ya está escrito en el libro del cielo y usted le dijo, Señor, entrego mi alma, entrego mi vida, te quiero servir a ti, voy a caminar contigo, Señor amado, yo no voy a volver atrás en el nombre de Jesús, y tiene pecado, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos aquí tienen pecado? ¿Somos hijos de Dios? ¿Nos ama? ¿Nos perdona? ¿Nos conoce? Bien, entonces vamos a la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 7 y 9. La vida de la carne está en la sangre. O sea que Romanos 5, 7 al 9. O sea que la carne tiene vida porque tiene sangre. Cuando la carne no tiene sangre, no tiene vida. O sea que Jesús sí entregó su vida, entregó su sangre. Algo que aprendí también esta semana es que toda promesa que Dios me hace, primero se vence en lo espiritual para que se haga efectiva. Romanos capítulo 5. Escúcheme esto antes de leer. Toda promesa que Dios le haya hecho a usted, primero se vence en el mundo espiritual. Si Dios le dijo, le voy a dar una casa, y le dio una palabra, lo voy a levantar, y usted no ha restaurado su relación con Dios y con su pareja o con su familia o con sus hijos cercanos,
la promesa no va a llegar. Porque yo no puedo decirle a usted que Dios le ha prometido algo cuando usted no ha entendido que primero está lo espiritual. Entonces primero lo espiritual. Y muchos enseñan de las promesas, pero no llevan a las personas a que se concienticen que esto es un mundo espiritual. Entonces yo quiero decirle, todo lo que Dios le ha prometido es sí y amén. Él los cumple. Pero primero se debe trabajar el mundo espiritual. Ejemplo, usted dice, Dios me dijo esa casa, y ya usted vio la casa, pero está mal con su pareja, está mal con su familia, o está haciendo las cosas mal, hizo negocios, hizo escritura, y cuando fue, la casa estaba vuelta a nada, o lo engañaron, o lo estafaron, y usted dice, pero si esa era la promesa, Señor, tú me habías dicho. Dice, Señor, sí, pero es que tú no cuadraste primero tu vida espiritual. O sea que para que las promesas de Dios se cumplan, debo entender que primero se cumplen en el mundo espiritual. No es humanismo lo que yo le voy a predicar. Venga, Blanquita, gracias. No es humanismo lo que yo le quiero predicar. Lo que yo le quiero predicar es que esto es un mundo espiritual primero. Y como es un mundo espiritual, debo enseñarle primero lo espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 7. Y dice, ciertamente, léalo conmigo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿qué dice? Su amor para con nosotros, en que siendo aún, eso es amor, eso es amor, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si Él sabe que somos pecadores, ¿por qué murió por nosotros? Si sabe que pecamos, si sabe que la vamos a embarrar, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿por qué murió por nosotros? Porque cree en nosotros. Diga él, diga conmigo, Dios cree en mí. El problema es que usted no cree en usted. Dios sí cree en mí. Dios cree en mí. Dios cree en mí porque Él me diseñó para algo. Mi familia no creía en mí. Su familia no cree en usted. Mucha gente no cree en nosotros, muchísimos. Pero Dios sí creyó. Y el amor que Él me tiene fue el que me hizo estar aquí. Porque Él creyó en mí. Entonces cuando una persona no levanta, no es por culpa de Dios, es porque esa persona no cree. Usted tiene que creer en usted, pero no por usted, sino porque Dios dijo algo de usted, y lo que Dios dijo en usted se va a cumplir. O sea, si Él murió por mí siendo un pecador, yo pecador, está creyendo. Y si Él cree en mí, ¿quién es usted para no creer en usted? ¿Quién es usted para no creer en usted? O sea que su problema está aquí. Dijo la CNN esta semana, el cambio climático está tan acelerado en la humanidad que la mente humana no quiere aceptarlo. ¿Sí lo leyeron? La mente humana no quiere, no puede aceptar lo que está pasando. Su cerebro no asimila, ni el mío, lo que está pasando. No. Usted está pensando en su arriendo, en su celular, en su ropa, en su novia, en su novio, en su casa, en lo suyo, y se le olvidó que esta vaina está avanzando mucho. Se le olvidó. Se le olvidó mucho eso. Entonces la mente humana necesita un empuje para entender lo que está pasando. Y para eso vino el Espíritu. O sea que el Espíritu me hace entender a mí lo que está pasando. Si uno inconverso como son ellos, que ellos no son cristianos, es una información, es un noticiero, por decirlo así. Son personas que nos viven informando y son de respeto. La CNN es de respeto. Dice, el cerebro humano no asimila el desastre. ¿Qué me quiso decir a mí eso? Que el cerebro humano solo asimila lo que ve. El plato de comida que tiene, los billetes que tiene, el carro que tiene, la casa que tiene, lo que tiene a su lado. Pero no asimila más allá. Usted quiere estar más seguro el día de mañana, necesita llenarse del Espíritu Santo. Solo Él lo convence de las cosas sobrenaturales. Solo Él lo va a convencer. Y cuando usted está convencido de lo sobrenatural, en este caso de lo espiritual, su vida es una victoria. Entonces yo tengo que ser convencido que esto es una lucha espiritual. Que si no he conseguido cosas, que si no ha restaurado mi familia, que si hay cosas que no han pasado en mí, es porque no he trabajado en el mundo espiritual. No es porque Dios no quiera. Porque si ya nos amó, ya se entregó en la cruz, ¿qué más puede dar Él? Si ya lo dio todo. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión y llenarnos de Dios para seguir adelante.
Por eso dice ese versículo, dice el 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? O sea que si nosotros creemos que Jesús derramó sangre en esa cruz y caminamos con él, vamos a ser guardados de lo que se viene para el planeta. Iglesia, yo me justifico con Dios por medio de sangre. Escúcheme, dijo un pastor esta semana: alguna mujer, y le entiendo en su dolor, si le dice: Señor, mi ofrenda a ti para que me perdones es la violación que me hicieron. El padre dice: tu ofrenda no me sirve. Señor, pero yo lloré. Conocimos a alguien hace años en La Calera que fue con su novia y la violaron como entre 4 o 5, y a él lo cogieron y subieron su novia allá a una montañita. Ella puede decir: mi ofrenda a ti fue mi dolor, Señor. 4 o 5 hombres me violaron. Y el padre dice: no, tu ofrenda no me sirve. La única ofrenda que yo acepto es sangre. Señor, pero yo lo único que tengo es un corazón enfermo, un corazón herido, no tengo más. Pero lo único que yo necesito es una ofrenda de sangre. Y Jesús dice: yo doy esa ofrenda. Gracias, Jesús. Padre, mira la ofrenda de sangre. Listo, ahora sí. Entonces yo digo: Jesús, gracias por tu ofrenda. Yo estoy bien delante del Padre. Ahora entiende la canción: ¿hay poder en su sangre? O sea que primero es espiritual. Primero tengo que entender el poder que tiene la sangre de Cristo para yo justificarme. Si yo no me estoy a cuentas con Dios, puedo tener todas las promesas que quiera, pero no va a haber fruto nunca en la vida. Entonces primero es lo espiritual. Primero es creer en la sangre de Cristo, y hoy le quiero enseñar eso. Dice otra versión de la Biblia en el mismo Romanos, quiero leerla: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. ¿Usted moriría por un honrado? Yo tengo mis hijos y mi esposa y me dicen: necesito, muera por su hermana que la embarró, da su vida por su hermana. Digo: no, yo tengo 3 hijos, no puedo. Sí, es mi hermana, la amo, pero yo no puedo dar mi vida por ella. ¿O usted lo haría? Yo no sé si usted dejaría a sus hijos y su esposa para dar su vida por su hermano o su hermano. Una cosa es decir sí, y otra cosa es llegar al momento. Yo no lo haría, porque tengo una familia todavía. Entonces dice aquí: alguno se ofrecerá a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. De modo que Dios mostró el gran amor que nos tiene en enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea que Él murió por nosotros, y de buenos que teníamos. Entonces sí nos amó primero. La muerte de Jesús en la cruz no fue una muerte normal. Él se dispuso para ser vituperado, ofendido. Nunca negó su amor por su pueblo. No operó en su poder sobrenatural para defenderse. Cuando a Jesús lo cogieron en Getsemaní, Pedro le quitó la oreja a Melco, a un enemigo, y Jesús le dijo: Pedro, así no es, y le puso la oreja a Melco otra vez. Cogió la oreja y se la puso. Usted va al evangelio y ahí la va a encontrar. Y Jesús dijo: yo podía pedir 1 legión, 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles para que me defendieran, y no los pedí, porque no voy a usar mi poder para dar mi vida por ustedes. Voy a morir como un humano, que me duela, porque yo quiero que usted sepa eso. Señor, ¿cómo así? Dijo: sí, porque es que el pecado trae dolor. Todos hemos ido a la cruz y decimos: en la cruz fue clavado el Señor, fue vituperado, le dieron 39 latigazos antes de ir a la cruz y todo. Pero cuando lo cogieron en Getsemaní, ¿qué pasó con él? Él sudó como gotas de sangre. O sea que ya empezó a pagar el precio. No fue en la cruz solamente. Él empezó a pagar el precio desde que lo cogieron. Porque el pecado trae dolor, y él tuvo dolor. El pecado trajo vituperio, a él fue vituperado. El pecado trae desnudez, a él lo desnudaron. El pecado trae deshonra, a él lo deshonraron. Todo eso trae el pecado. Entonces él tenía que vivir todo lo que el pecado se siente desde que lo cogieron en Getsemaní. O sea que no fue solamente en la cruz, fue todo ese proceso de 3 días, el pecado. O sea que cuando usted es vituperado, a él lo culparon de ser mentiroso. Él dice: yo llevé la culpa en la cruz. Usted no tiene por qué tener culpa. Algún día alguien dijo que eso es cinismo. ¿Cómo se le ocurre? Pecar, embarrarla y perdóname, Señor.
y me perdona. No sea cínico, eso no es cinismo, eso es fe. Porque si yo sé el amor que Dios me tiene, Él me va a levantar. Porque si yo sé el amor que Él me tiene, Él sabe que yo estoy luchando y me dice: levántate, yo te doy fuerzas nuevas. Entonces la culpa tenemos que quitarla porque Jesús ya la llevó. Dice: Él no operó en sus fuerzas. ¿Por qué debería mostrar el costo del pecado? Él tuvo que mostrar el costo del pecado desde que lo cogieron en Getsemaní, no en la cruz nomás. ¿Y qué pasó en ese transcurso? Llevó el peso de la cruz. No le creyeron, le quitaron su familia. El pecado trae soledad. El pecado hace que la familia se separe. El pecado hace que la familia se divida, porque le quitaron su familia. Sus amigos lo dejaron solo. El pecado trae soledad. Los amigos lo dejan solo a usted en algún momento. Las personas lo dejan solo. El pecado trae vergüenza. Jesús se llevó la vergüenza de andar desnudo, porque a Él lo dejaron desnudo. Le pusieron una capa de un soldado romano y una corona de espinas para burlarse de Él. El pecado trae burla. Cuando ustedes se burlan, cuando usted lo critican, cuando usted se siente vituperado, señalado, eso es culpa del pecado. Pero Jesús dijo: yo me llevé todo eso. Yo me llevé todo eso. Entonces, si yo creo eso, Satanás no me puede gobernar. Ahora, Jesús, para llevarse todo eso, significa que a Él le fue imputado todo. ¿Imputado qué significa? Poner mi deuda a cargo de otro. Mi deuda le fue imputada a Jesús. Se le puso encima. Mi deuda se llama imputación. Entonces Jesús se llevó toda la deuda mía. La culpa también se la llevó. ¿Por qué se siente culpable de su pecado pasado? ¿Acaso ya no lo confesó? ¿Por qué se sigue dando látigo? ¿Por qué sigue diciendo: la embarré? ¿Por qué hice eso? ¿Ya pasó? Levántese. ¿Será que la culpa le sirve de algo? Hable con alguien que sienta culpa todavía del pasado, o que quiere enjuiciar a otro. Pero recuerde lo que usted hizo. Perdón, ¿quién es usted para juzgarme? ¿Quién es usted? Si yo me arrepiento y Dios me perdona, ¿usted por qué me juzga? Usted no puede juzgar a nadie, así haya cometido las que haya cometido. Porque si esa persona se arrepiente de corazón el día de mañana y se enamora de Dios, Dios lo perdona. ¿Cómo va a quedar usted? ¿Cómo queda usted? Usted que lo condenó a esa persona y lo juzgó. Y esa persona de un día se arrepintió de corazón y se enamoró del Señor, y el Señor le quitó la culpa y empezó a levantarlo. Y esa persona viene un día a su vida y le dice: ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo era el que usted juzgaba y criticaba. ¿Y cómo está bien? Sí. ¿Sí ve? No puede juzgar a nadie, porque yo me arrepentí y Dios me levantó. No podemos juzgar a nadie. La culpa es de Satanás. Cuando Satanás venga a traerle culpa, usted tiene que decirle: nada que ver conmigo. Chao. ¿Qué usted hizo? Ya me perdonó. ¿Qué volvió a hacer? Ya me perdonó. Porque aquí vino Jesús a traernos libertad. Él sabe que fallamos. Si Él no supiera que vamos a fallar, no nos había escogido. Pero Él sabe. Él sabe que yo le fallo. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me escogió desde el vientre? ¿Por qué me dijo que iba a ser un pastor? Si Él sabe que yo la embarro. ¿Por qué? Porque sabe que me llamó, que me escogió, pero que si yo me arrepiento, me sostiene. O sea que el arrepentimiento sincero sí nos sostiene. Pero para que usted se arrepienta verdaderamente, debe aprender a amar a Dios. De lo contrario, su arrepentimiento es falso. Por eso las mujeres o los hombres en pareja, o sea hombre o mujer en pareja, saben cuando su pareja es sincera. Sabe, se siente la sinceridad en las palabras, en la mirada, en la expresión. Y después de que una persona se arrepienta de corazón, esa pareja lo perdona. Tarde que temprano, pero más temprano que tarde, porque ve su cambio, ve su actitud. Así es con Dios. Pedir perdón todos los días por lo mismo y lo mismo no es una actitud sincera. Mire, Señor, perdóname, la embarré, no estoy tan enamorado de ti, quiero enamorarme más. El Señor dice: listo, yo lo levanto. Y lo levanta, y usted no está tan enamorado. Y la volvió a embarrar y lo volvió a levantar, y usted no está tan enamorado. Pero van pasando los días y los años, y usted dice: me ha levantado tantas veces el Señor que lo amo. Hoy decido soltar el pecado. Wow. ¿Y qué le hizo soltar el pecado? El amor que Dios le tiene. Por eso cuando usted sabe que Jesús derramó sangre por usted y por mí en la cruz, eso es amor. Eso es amor. O sea que no vale la pena seguir pecando. ¿Para qué? Si eso es amor. Entonces Él se llevó esos pecados. Voy a leer yo aquí Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida. ¿Sabía que a Jesús no lo cogieron a la brava? Y Él dijo: no me cojan, no me cojan. Jesús dijo: no, aquí me entrego. ¿Cómo? ¿Me entrego? Por eso dice aquí: nadie puede quitarme la vida. Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Eso es amor.
Entregarse por nosotros. Decir, ¿qué es lo que necesita William? Señor, necesito sangre para ponerme a cuentas con el Padre. William, yo la doy en la cruz, pero espere, Señor, es que yo tengo un geniecito. Pero es que yo todavía soy grosero, Señor, y todavía el pecado me haga la carne. No, venga, yo muero por usted, Señor, y dele. Me dice que yo lo amo, que le quede claro que lo amo. La mente humana no asimila el amor de Dios. ¿Usted quiere entender más el amor de Dios? Llénese del Espíritu, porque Él solo lo va a convencer de un amor sobrenatural. Una persona que no se llena del Espíritu jamás entiende lo que le estoy predicando. Dice, sí, me amó en la cruz, se entregó. No, más de lo que usted se imagina. Y para yo entender ese amor tan infinito, ¿quién me lo hace comprender? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber si Dios lo ama? Vaya, arrodíllese todos los días y diga, Señor, lléname de tu Espíritu. Saque un tiempo de ayuno. Señor, convénceme de tu amor. Y cuando uno es convencido del amor, cuando el Señor me llamó, a mí me dio una peritonitis, ¿verdad? Duré aparte en medio piso de la infección que tenía, me dejaron aparte, y allá duré unos días. Allá fue donde Dios me llamó, y yo vi a mi esposa cómo me paladeaba, ¿verdad? Todavía éramos inconversos, y cómo me paladeaba, cómo me llevaba y otro, y eso me hizo ver el amor que me tenía, cuando de pronto yo pensaba que no me amaba. Pero al suceder eso me di cuenta cómo me amaba, que me paladeó para un lado y otro. Entonces ese día empezó Dios a cambiar mi chica hacia ella, porque vi su amor, imperfecto como el de todos, pero vi su amor y empecé a cambiar. Pero si ella me hubiera exigido, ámeme, respéteme, no sea infiel, seguramente yo sigo siendo infiel. Pero su amor me hizo cambiar el chic, porque así es con Dios. Cuando usted entiende el amor de Dios, hace que el chic le cambie. Y usted ya no lucha, dice, no, me ama tanto que yo no quiero seguir en las mismas. Porque lo único que lo cambia a uno es el amor, ¿o no? Es el amor. Por eso nadie puede quitarme la vida, dijo el Señor, sino que yo la entrego voluntariamente. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo entrego mi vida por ustedes. Yo creo en ustedes, yo los perdono, yo doy mi sangre para que ustedes desarrollen su vida aquí. Señor, pero es que yo la embarré, pero yo lo amo, yo doy sangre por eso. ¿Usted cómo está seguro del amor de Dios? Entonces, si a usted le preguntan, ¿usted cómo sabe que Dios lo ama? ¿Usted qué piensa? ¿Qué le contestaría? Jesús derramó sangre por mí. ¿Quién más ha hecho eso? Mi papá no. Voy a poner un ejemplo que no pasó conmigo. Usted es un borracho, yo no creo en usted, coja juicio, mire a ver qué hace. Mi mamá, usted es un borracho, usted no sé qué, mis tíos, mis hermanos, nadie creyó. Y Jesús me dijo, tú eres un siervo, tú eres grande, te voy a poner por cabeza y no por cola. Hey, ¿usted cree en mí? Sí. Pues yo lo sigo a usted entonces. ¿Quién creyó en usted? Dígame. ¿Quién ha creído en usted? ¿Lo ama o no lo ama? ¿Qué argumento más necesita para saber que Dios lo ama? ¿Qué argumento más necesita para decir que suelte lo que está haciendo mal hecho? El amor. Entonces el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, es benigno, no es jactancioso. El amor no busca lo suyo, el amor busca el bien de otros. ¿Y qué hizo Jesús? Buscó el bien suyo, el bien mío. Jesús no dice, acuérdese lo que lo perdoné, pilas. No, nunca me ha reprochado eso, Señor. Lo que hace la sangre de Cristo, ahora sí les voy a enseñar, Colosenses 1:21. Morirá alguien por un bueno, pero por un pecador, Jesús. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. O sea que dice el Señor que nos trasladó. Escúcheme, cuando usted aceptó a Cristo, usted fue trasladado de este lugar a este lugar. La pregunta es, ¿fue trasladado con su pecado? Sí. ¿Con sus pensamientos? Sí. ¿Con sus malos hábitos? Sí. Pero ya fue trasladado. Ahora, ¿qué tiene que empezar a hacer aquí? A cambiar los malos hábitos,
a cambiar la manera de pensar, pero ya fue trasladado. Entonces, si ya el Señor lo perdonó a usted, derramó sangre y usted se sigue equivocando, ¿qué es lo que tiene que seguir haciendo? Seguir trabajando, ¿o no? O se culpa. Entonces está aquí y el enemigo lo culpa y dice, pero ¿cuánto lleva y usted no ha cambiado? Entonces el diablo dice, sí. ¿Y usted qué hace otra vez? Ay, me paso para acá. No, ya lo trasladó. Ya usted está aquí en el reino de Dios. Él sabe que usted la va a embarrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguir trabajando. Lo que dijo el estudiante el viernes, esto no tiene reversa. Ya lo trasladó. Si usted ya es hijo de Dios, ya lo trasladó. Empiece a trabajar en lo que Dios le dijo. Empiece a buscar la corrección. Empiece a buscar en la palabra. Empiece a llenarse de Dios, porque Él ya lo reconcilió. Él ya murió por usted en la cruz. Dios hizo las paces con nosotros por medio de la sangre. O sea que si Jesucristo derramó sangre, fue para hacer las paces con el Padre. O sea que mis paces con el Padre, ¿a quién se las debo? A Jesucristo. O sea que cuando uno da la vida por Jesucristo, está reconociendo en realidad que ama al Señor. Y dice aquí entonces, la condenación de una persona trae un estado de miseria y de culpa para poder así hacerle sentir el dolor. En este país ya no sucede porque las cárceles están llenas, pero la gente va a la cárcel para hacerle sentir ¿qué? Su dolor. Dice, condenado. Cuando uno ve alerta aeropuerto que los cogen con droga, uno dice, ¿para qué los esposan? Si ya saben, pero les ponen esposa en la mano y en el tobillo. ¿Qué le genera a la persona? Y cuando los sueltan, los pasan por la mitad del aeropuerto. ¿Qué le genera eso? Vergüenza. O sea que el pecado, ¿qué me trae? Vergüenza. Tarde que temprano, su pecado y mi pecado nos va a dejar en vergüenza. Nos va a dejar en vergüenza, porque así es el pecado. Nos deja en vergüenza. Y usted dice, nadie se está dando cuenta. Eso pensaron ellos. Metámosla en doble fondo, metámosla en el champú, metámosla. Tarde que temprano el pecado nos va a dejar en vergüenza. Entonces dice aquí, una condenación de una persona trae un estado de miseria y culpa para poder así hacerle sentir el dolor de su daño. ¿Sabe qué trae el pecado? Culpa. Y si Jesús le perdonó, le quitó la culpa, ¿usted qué tiene que hacer? Señor, me arrepiento y sigo. ¿Y usted qué tiene que hacer hoy? Pararse y seguir. Pero pastor, si yo voy a seguir pecando, le pregunto, ¿usted es hijo de Dios? ¿Se pasó para este lado? ¿Va a seguir pecando? Pues empieza a orar para que suelte su pecado, porque Él, si ya lo trasladó, es porque Él cree en usted. Si ya lo trasladó con todos sus errores, con todas sus debilidades, y ya lo trasladó, usted ahora debe creer. Si Él ya creyó, ahora ¿quién tiene que creer? Yo tengo que creer. O sea, ahora crea usted que Dios lo llamó para bendecir. O sea que el problema no es de Dios. ¿O sí? Dice que ya nos trasladó, que somos su pueblo. Hay que seguir adelante. Entonces dice, sacarla de la gracia. El pecado quiere sacarnos de la gracia y del confort para que paguemos. Entrar en la cárcel espiritual donde muchos están hoy encarcelados. Hay mucha gente aquí encarcelada con la culpa del pasado. No se perdonan sus malas decisiones y no se las perdonan. La pregunta es, ¿eso agrada a Dios? Pareciera un buen acto, ¿no? Pareciera muy espiritual. No, pero es que yo la he embarrado tanto y yo la volví a embarrar hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, y cualquiera dirá, oh, tan espiritual. Pero mentiras, es religioso. Es religioso. Porque está queriendo mostrar, ay, que la embarró y que 15, ya. Si ya usted se arrepintió y ya pidió perdón, avance. Avance. Dice, pero así nomás. Y si Dios lo ama, ¿qué podemos hacer? Y si Dios lo ama, ¿usted quién es para evitar el amor de Dios? Hasta aquí. Esta palabra le ayuda a levantarse. Si Dios lo ama, ¿quién es usted para juzgarse? Lo que pasa es que su mente natural no lo asimila. Dice no. Y viene Satanás a juzgarlo. Y viene la culpa a estar ahí todo el tiempo. Dice aquí, el enemigo nos tuvo engañados por siglos y años diciendo que nuestro pecado nunca lo podíamos dejar. Y eso nos hizo acomodarnos a vivir en el pecado que practicamos. ¿Sabe qué dijo el diablo por años? A usted y a mí por siglos. Dijo, usted no puede salir de ese pecado. Y usted decía, sí, claro. La volví a embarrar, la volví a embarrar. Entonces, ¿qué dijo el diablo? ¿Para qué sigue haciéndole morcillas al diablo? El mismo diablo le dijo eso, ¿no? ¿Para qué sigue? Y usted dijo, sí, la culpa. Y el diablo, la culpa.
Pero ¿qué hizo con Isaías? Se llevó la culpa. ¿A qué vino Jesús a derramar sangre? A quitar la culpa. Si el Señor ya me perdonó, usted a mí no me puede juzgar. Haya hecho lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. Si esa persona se arrepintió, Jesús lo perdonó. No culpe a las personas, no las hunda. El único que hace eso es el enemigo. De resto nadie lo puede hacer. O sea que Satanás ha tenido a la gente engañada, los ha tenido escondidos, ciegos, alejados de las bendiciones de Dios. ¿Y saben qué dicen muchos? Yo no voy porque es que, qué pena con Dios. ¿Qué pena qué? Mi pecado. ¿Usted piensa que Él no lo sabe? Él ya lo sabe. Más pena, déle más bien que usted piensa que Dios no sabe. Dele pena que usted cree que Dios no sabe. Lo mejor es enfrentar las cosas. Uno como pareja, ¿cómo arregla las cosas? Dice, quiero hablar contigo. ¿Y sabe cómo uno debe hacer? En medio de un tinto, de unas onces, de un almuerzo, como Jesús lo hacía, y hacer un reclamo, ¿no? Tengo que hablar con usted esta noche. Sí, hablamos. ¿Ya cómo van? Preparados, ¿verdad? Así es. Pero cuando usted entiende que va, Señor, yo sé que tú sabes en dónde la estoy embarrando. Tú has visto esto y esto. Quiero venir a ponerte la cara. No quiero que Satanás me eche más culpas. Esta es mi debilidad, esta y esta. Quítame la culpa. El Señor se la quita. Y cuando salga la oración, el diablo dice, ¿y qué? ¿Siguió en lo mismo? ¿Usted quién es? Yo no, usted no lo conozco. Usted, a mí no me culpe. Si Jesús me perdonó, nadie me puede culpar. Por eso cuando usted y yo fallemos, es mejor enfrentarlo y enfrentar la verdad delante de Dios, para que la culpa sea quitada. Porque si no, el diablo lo va a tener todo el tiempo ahí como hundido, miserable, desnudo y con vergüenza. Dele un aplauso al Señor por esa palabra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Es que entender el amor de Dios no es fácil. Cualquiera dirá, uy, pastor, o sea que, y entonces si Dios me ama tanto, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera? No, Dios sabe. Si usted quiere entender hasta dónde quiere Dios llevarlo, si usted lo entiende hoy, usted hoy se va a arrepentir de corazón. Apocalipsis 12:10. Y dice, entonces, dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué ha venido todo eso? Porque ha sido lanzado fuera el acusador, diga conmigo el acusador, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. O sea que ese acusador ya fue vencido. ¿Usted por qué le sigue creyendo? Si usted se arrepintió, ¿usted por qué le sigue creyendo? Ya pasó, ya lo que usted hizo mal ya pasó, ya déjelo atrás. Que dejó el ministerio de lado, que dejó de congregarse, que dejó esa relación de pareja tan bonita, que dejó ese negocio, que no cuidó, ya. ¿Cuántas veces uno dice, uy, yo hubiera conocido más joven, es que uy, a mí me predicaron y ya pasó? Tiene que dejar el pasado atrás, porque dice que el acusador ya fue vencido. Entonces ya usted no tiene que seguir quedándose ahí, ese acusador es mentiroso. Y dice, los derechos legales del diablo ya han sido cancelados. Ya han sido cancelados. El acusador ya no tiene nada que ver. Ahora, si usted está en pecado, pues el diablo le tiene el dedo ahí. Se lo tiene ahí puesto. Y usted vive como todo ahora sí, porque se lo tiene puesto. ¿Qué hace la culpa? Lo desnuda, lo mantiene en vergüenza. Por eso es mejor no estar en pecado, porque la culpa no deja que avancemos. Yo le puedo cambiar la manera, le digo, el pecado, sin vergüenza, sepulcro blanqueado, sí, pero si eso les cambiara, pero no les va a cambiar. Pero si le digo, el acusador ya fue vencido, él no tiene autoridad sobre su vida, y el pecado lo va a tener a usted con la culpa todo el tiempo, y la culpa no lo deja crecer. ¿Cuál es mejor, esta o la otra? Esta, porque se le habla con amor. Y usted dice, oiga, de verdad, el amor de Dios. Entonces, la mejor manera para soltar el pecado es entender que si usted suelta el pecado y se arrepiente, la culpa se va. Y cuando la culpa se va, usted empieza a crecer automáticamente. El día que mi esposa me perdonó, hace ya muchísimos años,
Se arrodilló en el cuarto allá a las 2 de la mañana y dijo: Señor, yo perdono a mi esposo. Yo vi a Satanás al pie, yo me puse todo arrozudo, vi como una capa roja que estaba ahí, como algo oscuro, algo negro, ya ni me acuerdo que estaba ahí, pero fue una presencia. Y salió de mi casa ese día, cuando ella me perdonó, salió de mi casa. Y esa semana económicamente se crecieron las finanzas, empezaron a llegar negocios, empezó a llegar trabajo de mi laboratorio dental que yo tenía en esa época. O sea que primero se gana ¿en dónde? En lo espiritual. El que reconoce la sangre de Cristo sabe que no hay quien lo condene. O sea que primero tengo que creer que Jesús me justificó y todo lo que yo haga le debo agradar al Señor primero. Primero al Señor, eso es espiritual. Pero si usted busca agradarle a su carne, no funciona. Primero agradarle al Señor, porque eso es espiritual. Primero lo espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahora dice que el Señor nos trasladó de un lado a otro, nos redimió. Dice Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13. Tengo que hablarle la sangre de Cristo porque muchos no sabían. Ya hace años no hablaba de la sangre de Jesús y esa parte es doctrinal, usted tiene que conocer. Por eso ahora vamos a cantar: hay poder en su sangre. Colosenses 1:13 al 14. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. La palabra redención significa liberados como esclavos del pecado mediante un precio. Redimidos es que el Señor nos quitó las esposas, pero para quitarnos las esposas que nos traían vergüenza, tuvo que dar su sangre. O sea que primero, ¿qué tengo que hacer para quitar las esposas? Creer que Él derramó sangre, aceptar que Él derramó sangre. Entonces, si usted quiere ser libre de la culpa, debe aceptar la sangre de Cristo. Debe creer en la sangre de Cristo. Debe creer que en realidad sí derramó sangre. Y aceptar eso es espiritual. ¿Y quién no quiere que usted acepte eso? Satanás. Porque le dice: no, mejor llame a otro abogado, déjese quieto. Yo le tengo un abogado bueno para que le suelte las esposas. No, el único que me la va a soltar a mí es Jesucristo. Él derramó sangre por mí. O sea que primero lo espiritual, la sangre de Jesús. Si usted trabaja en lo espiritual primero, lo demás va a venir. Quítese la culpa, entregue la culpa, entregue eso que lo condena todo el tiempo, entréguelo. Y dice Apocalipsis 12:11, vaya conmigo otra vez, Apocalipsis 12:11. Recuerde que estamos hablando de quitar la culpa, esa culpa que no lo deja a uno progresar. Ya nomás, váyase libre de este lugar, de lo que dijo, de las palabras que dijo. Ya, Señor, perdóname y voy a seguir adelante. Así le diga la conciencia conchudo, así el diablo le diga lo que dice. Pero si Jesús ya me perdonó, y dice versículo 11, y dice Juan, ¿no? Dice: ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escúcheme, este versículo es clave, es muy clave. Dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando Juan estaba teniendo esta visión, vio cómo había gente allí salva. Dice: esa gente salva está en el cielo porque vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa vencer por medio de la sangre del Cordero? Que ellos aceptaron a Jesús, aceptaron que su sangre fue derramada y creyeron. O sea que usted, ¿qué tiene que seguir? Cuando usted la embarre, perdóname y yo sigo, porque la sangre de Jesús limpia mi pecado. La embarró, párese y siga. La sangre de Jesús perdonó mi pecado, no me voy a dejar culpar. Y la otra parte por la que vencieron, dice, su testimonio. O sea que una persona que crea en la sangre de Cristo, no solamente decir yo creo en la sangre de Cristo, no. La segunda cosa que tiene que hacer una persona para que la sangre de Cristo sea eficaz es dar testimonio. ¿Y su testimonio cuál es? Ojo, ¿su testimonio cuál es? No estoy hablando de una vida de santidad, no estoy hablando de eso. El testimonio de ellos aquí fue, dice aquí, derramaron su sangre en la cruz, y dice: entonces el que cree en la sangre de Cristo no ama más su vida. Mire lo que dice el versículo: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron ¿qué? O sea que una persona que cree en la sangre de Cristo menosprecia su vida y pone la vida de Jesús de primeras. Así se hace efectiva la sangre de Cristo. Porque sería muy rico, creo en la sangre de Cristo. No, el que cree en la sangre de Cristo pone la vida del que dio la sangre por usted de primeras, y ese es Jesucristo.
Si usted quiere que se active en realidad, que la culpa se vaya, que la miseria se vaya, ponga a Jesús de primeras. Ponga a Jesús de primera. Hay un error doctrinal y dice, nos quitamos el agüero de decir, sangre de Cristo, cúbreme. ¿A dónde dice aquí? Sangre de Cristo, cúbreme. ¿A dónde dice? Eso es un error doctrinal. Eso es un amuleto. ¿Por qué no dice eso? Porque usted puede decir, sangre de Cristo, cúbreme, y no ha puesto a Jesús de primeras. ¿Funciona? No funciona. Entonces hay muchos amuletos. Por eso es que Satanás no huye. Por eso es que Satanás no se va de las casas. Pero cuando usted reconoce la sangre de Jesús, dice, yo reconozco que Él es el primero en mi vida. Si no hubiera sido por Él, Satanás le tenía el dedo todavía en la llaga. Pero Él, por su sangre, nos hizo libres en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y dice, ¿por qué es tan importante para el creyente la sangre de Cristo? Segunda de Corintios 2:11. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque espiritualmente afecta. Segunda de Corintios 2:11. Es muy importante para un creyente creer en la sangre de Cristo, aceptar la sangre de Cristo. Dice segunda de Corintios 2:11, ¿por qué acepto la sangre de Cristo? Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos una maquinación de Satanás. ¿Cuál es? La culpa. Por su culpa se dañó el hogar. Por su culpa se dañó ese negocio. Por su culpa sus hijos hicieron esto. Por su culpa y por su culpa. Y por su gran culpa. Y Jesús vino a quitar la culpa. Y derramó sangre en la cruz. Entonces, pueda que usted tiene que entender que Satanás no puede coger ventaja. ¿Y cuándo no coge ventaja? Cuando usted cree en la sangre de Cristo. O sea que cuando usted esté orando, usted reconoce, Señor, gracias porque tú derramaste sangre en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. Gracias, Señor, porque la culpa no puede estar en mí. Y todos aquellos que tienen culpa guardada hoy por malas decisiones, arrepiéntase, pida perdón y váyase libre de este lugar para que siga creciendo. Porque o si no, no va a seguir creciendo. Y dígame, le dije a alguien ahorita, después de la enseñanza, a una persona que se acercó a hablarme. Entonces yo le dije, bueno, ¿y esa culpa que usted tenía durante tantos años le ayudó? Me dijo, de nada. Así me dijo, de nada me sirvió. Pero se echó la culpa. Como quien dice, no, es que lo justo, ¿no? Lo justo es que yo la embarré, ¿o no? Entonces uno quiere ser como muy sincero. Dice, no, lo justo es el Señor. La verdad, sí, Señor, la verdad, yo la embarré y sí, que la culpa caiga. El Señor dice, no, yo se la quito. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo la embarré. Que yo se la quito. Que no, que yo se la quito. ¿Quién entiende eso? La mente humana no lo entiende. Necesito llenarme del Espíritu para entender que Jesús perdonó mis pecados. Por eso usted ve gente de un momento para otro levantada, prosperada, sin tanto preámbulo, sin tanto argumento religioso, sin tanto amén, aleluya, sino que le creyeron al Señor, se decidieron, se perdonaron ellos, se quitaron la culpa y empezaron a seguir adelante. Pero hay mucho arandela, hay mucha arandela, y las arandelas toca quitarlas, porque si Jesús no me puso arandelas, ¿yo por qué tengo que poner arandelas? Ya, Él nos perdonó y tenemos que seguir adelante. ¿Alguno está siendo libre esta mañana? Levante su mano. Amén, en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor por eso. Yo tengo que dejar que la culpa se quite de mí, porque la culpa es pecado. Y si yo no entrego mi culpa al Señor y reconozco la sangre de Cristo, viene violencia para mi familia, viene dolor para mi vida, viene soledad, viene tristeza, viene miseria, viene miedo. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que la culpa me fue quitada para que todo esto no siga en mi vida? Porque a veces dice, pero ¿yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Pero tiene culpa. Y esa culpa le está trayendo dolor, miseria, le está trayendo ruina, le está trayendo problemas. Porque uno se pregunta, ¿no? Dice, pero yo no estoy en adulterio, yo no estoy robando, yo no estoy matando. ¿Y ahora qué he hecho? ¿Y yo qué he hecho? Entonces el diablo dice, sí, ve, usted no ha hecho nada, pero mire cómo anda. Pero sí, tiene culpa. Y la culpa es la que le está trayendo todo eso. Pero si usted suelta esa culpa, usted se va libre en el nombre de Jesús. Y dice, gracias, Señor. Yo no me imaginé que tú me amaras tanto. No me imaginé que tu amor fuera tan grande en el mundo espiritual. Entonces, imagínese una persona empezar un negocio con culpa.
¿Ahora sí me entiende? ¿Qué es lo primero, lo espiritual o el negocio? Empezar una relación con culpa, empezar un ministerio con culpa, no funciona. La culpa tiene que ser quitada en el nombre de Jesús, porque si Jesús ya no la quitó, usted no tiene que cargarla. Eso se llama gracia, lo que uno no entiende. Dice, el pecado trae violencia, el Señor nos libertó y dio su sangre en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:3, Isaías 53:3. Vamos a mirar Isaías 53:3 al 6. Vamos a mirar cómo el Señor se llevó eso. Usted dice, pero yo no entiendo. Yo quiero que lo entienda esta mañana en el nombre de Jesús. Y mire cómo el Señor nos lo enseña. Isaías 53:3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién estamos hablando? Varón de dolores. O sea que ¿qué? Sufrió mucho. Experimentado ¿en qué? En quebranto, como que escondimos de él su rostro, dicen aquí, como que nadie lo quiso aceptar. Los judíos no lo quisieron aceptar, pues menospreciado y no le estimamos. Está hablando de que los judíos, el pueblo de Israel no lo aceptó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Usted entiende eso? Pare un momento, ¿usted entiende eso? Llevó nuestras enfermedades. Usted dice, yo tengo problemas de tensión. Llevó mis enfermedades, pero si yo la tengo. Fue hace 2000 años. ¿Cómo se la llevó? Explíqueme, ¿cómo así? O sea que él sufrió todas las enfermedades de los seres humanos. Todas. Cuando estuvo en esa cruz. Todas las enfermedades las sufrió. Todas, todas. Y él las venció. ¿Me entendió ahora sí? ¿Llevó qué? O sea que él sufrió todas las enfermedades. Todas, todas, todas. Y las venció. ¿Cómo así las venció? Se levantó de la tumba. O sea que murió por todas esas enfermedades, pero él se levantó de la tumba. Y cuando se levantó de la tumba, las enfermedades ¿qué? Vencidas. O sea que si yo me lleno de él, ¿alguna enfermedad me podrá gobernar? No me puede gobernar. Y yo creo que yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está sano, pero yo creo que si él la sufrió y se la llevó, yo estoy sano y usted está sano en el nombre de Jesús. Y dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros. Ya sufrió por nosotros. El pecado que trae, dolor. ¿Se acuerdan antes de Jesús ir a la cruz? ¿Qué sufrió? Dolor, vituperio. ¿Qué más sufrió? Maltrato. No creyeron en él, lo dejaron solo. Él sufrió todo eso. ¿Usted es cristiano? Sí, pero es que yo soy solo. Jesús se llevó eso en la cruz. Jesús ya, usted no tiene por qué cargar con esa soledad. No, es que yo me siento solo. Ya no más. Si Dios está con usted, ¿quién con usted? Ahí está el Señor. Una vez prediqué, la soledad es mentira. Yo siempre tengo ángeles a mi lado. La presencia está ahí. Que necesito una compañía que es diferente a soledad. ¿Sí? La soledad es diferente a una compañía. Solos no estamos. Que le falta una compañía es diferente. Bien, entonces quite la culpa de su pecado. Primero está lo espiritual. Versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos. Dice que los israelitas le tuvieron por azotado y por herido de Dios, mas él herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora sí me entiende que él se llevó todo. ¿Usted por qué carga eso? No, es que yo la embarré. Ya pasó, ya perdónese. Perdónese. Si usted no se perdona, la embarra más. Perdónese. Siga adelante. Ya, perdónese su error, fue fatal, dañó su familia, dañó su esposo, su esposa, dañó todo, fue fatal, pero perdónese para que vuelva ¿a qué? A levantar, porque entonces ¿cuándo va a volver a levantar? Ya, perdónese todo lo malo que decidió, todo lo malo que dijo, lo malo que hizo, esa relación enferma, perdone esa mala decisión, perdone, ya no más, y verá cómo Dios lo vuelve a levantar, porque su amor es infinito. Y usted dice, pero ¿será que me vuelve a levantar? ¿A dónde dice la Biblia que no? Si ya murió por usted en la cruz del Calvario. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos. Iglesia, quiero terminar de esta manera. No ha habido sangre más valiosa que la sangre de Jesús. No ha habido sangre más valiosa. ¿Por qué? Porque es que es sangre limpia y pura, más valiosa no hay. Entonces, como ya se pagó el precio, se le quitó autoridad a Satanás. A Satanás no quiere que usted nombre la sangre de Cristo.
Él no quiere. Él no quiere que usted diga: reconozco que Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario derramando su sangre. Él dice: no, no diga eso. ¿Por qué no lo digo? Si es que esa es mi fe. Yo soy libre es por la sangre de Jesús. Yo tengo que recordarlo todo el tiempo. Yo tengo que refregárselo cuando me venga con culpa. Yo tengo que ponérselo en la cara. Yo tengo que decirle: usted no me condena, pero usted es un pecador, pero ya me arrepentí y me perdonó. Pero va a seguir pecando, pero Él sabe mi lucha. Él sabe con qué lucho. Él sabe que yo quiero cambiar. Él sabe que yo quiero mejorar. Él sabe que yo quiero dejar eso. Él sabe, Él sabe, Él sabe. Entonces usted se para como guerrero y dice: limpia contaminación de pecado. Fue derramada, entregada por nosotros. Esa sangre me devuelve autoridad, que es influencia delegada para reprender el mundo espiritual. La sangre de Cristo me da la autoridad. Antes de que yo aceptara la sangre de Cristo no tenía autoridad. Satanás venía y nos mangoneaba. Pero cuando dijimos: sangre de Cristo, de verdad, Señor, tú derramaste sangre por mí en esa cruz, el Señor me volvió a dar influencia delegada. O sea que ahora yo tengo autoridad para reprender los demonios. ¿Por qué? Porque reconozco la sangre de Cristo. Entonces Satanás viene, le digo: en el nombre de Jesús, por el precio de la sangre de Jesucristo, usted no me puede tocar. Y ahí mismo se tiene que quitar. Mis hijos no puedes tocarlos, mis finanzas no los puede tocar. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad, una influencia del cielo que me fue devuelta cuando creo en la sangre de Cristo. O sea que creer en la sangre de Cristo sí es importante. No es solamente: Señor, vengo por milagros, vengo por sanidades, vengo para tener, vengo para comprar o vengo para hacer. Yo vengo a esta iglesia, yo vengo a esta casa porque necesito escuchar tu palabra. Y aprendí que primero está lo espiritual. Y dice: la libertad, la sangre de Cristo vino a traernos libertad espiritual. ¿Cuántos corazones hay amarrados hoy en día y que no se han perdonado? Y yo sé que muchos ya cayeron en cuenta. ¿Sabe? La sangre de Cristo me separa del mundo. ¿Cómo así? Sí, la sangre de Cristo me separa. Cuando usted dice sangre de Cristo, yo reconozco la sangre de Cristo que me lavó mi pecado. Y usted está saliendo ¿de dónde? De la culpa. Y la culpa que le había hecho, usted esta no se suelta. Ese error que usted cometió, jamás se lo van a perdonar. Ni sus hijos, ni sus padres, ni su esposa. Eso usted la embarró hasta el fondo. Y usted dice: sí, porque en realidad fue verdad, ¿o no? Fue verdad. Y Jesús dice: no, yo vengo a sacarle su patica del fondo. Yo quiero decirle que le quito su culpa. Siga caminando. Pero a ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? Que lo amo, que yo creo en usted. Eso estoy diciéndole. O sea que Dios sí está creyendo en usted. Dios sí cree todo el tiempo en usted. Está esperando que usted le crea, pero Él sí cree en usted. Estas enseñanzas vemos que es en lo espiritual donde opera la sangre de Cristo. Nos libra que el enemigo siga manejando nuestra vida espiritual. Entonces nos libra que el enemigo siga manejando su vida familiar, su vida sentimental, su vida profesional, su vida ministerial, su vida empresarial. Sobre todo trae sanidad a nuestro cuerpo y libertad a nuestra alma. ¿Sabía que hay mucha gente que no se ha perdonado, que está enferma por eso? ¿Y usted no sabía? Y no se han perdonado una mala decisión que tomaron. Y esa culpa está ya metida y se volvió algo espiritual. Se volvió algo espiritual. Y usted no sabe, dice: pero ¿por qué estoy enfermo? Y entonces experimente hoy: Señor, perdóname. Hoy me perdono, Señor, por esas malas decisiones que tomé. Quita mi culpa, Señor. Quita mi culpa. Yo pude haberte servido cuando me llamaste hace 5 años y no lo hice, Señor. Y mira cómo otros han crecido. Señor, yo pude servirte antes cuando me llamaste y pude. Señor, yo podía tener, si hubiera tomado una mejor decisión, si no hubiera dejado esa novia tan bonita, Señor, pero le fallé, le embarré, o ese muchacho tan bonito, Señor, perdóname. Porque muchos se quedaron ahí y están enfermos espirituales. Pero si usted reconoce que la sangre de Jesús le limpió todo eso, usted ahora tiene que sacarlo en el nombre de Jesús. Y usted se va a ir libre. Muchos van a experimentar hoy milagros, sanidades, liberación y sanidad, porque hay poder en la sangre de Jesús. Muchachos, pasen por favor. Y sigo leyendo aquí, dice Efesios 1:7 y termino ahí, en Efesios 1:7. Efesios 1:7, por favor. Y vamos a terminar en Efesios 1:7. Gracias, Señor, por esta mañana tan bonita. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en su sangre. Todo lo que hizo el Señor por nosotros. Efesios 1:7. En quien tenemos que
o sea, libres de la esclavitud del pecado, por su sangre. O sea que la sangre nos hizo libre ¿de qué? De la esclavitud. Usted ya no se deje comer más cuento de que está preso de su pecado y que no puede cambiar. Usted sí puede, porque la sangre de Cristo fue derramada. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las ¿qué? Las riquezas de ¿qué? O sea que la gracia de Dios es abundante. ¿Usted entiende eso? Abundante. Ahí está el amor. Cuando usted se enamora más de Dios, usted se arrepiente más fácil. Todo lo que has hecho por mí, Señor, perdóname. Cuando usted como pareja trata mejor a su marido o a su esposa o a sus hijos, su esposa o su esposo le van a servir mejor, porque el amor es el único que hace que cambien. Esta palabra cambia su vida en el nombre de Jesús. Póngase de pies.